están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales aquí por la televisión pública. Noche de miércoles hoy, ¿no, Caruso? Sí, así es. Bueno, las semanas siempre son un poco que nos marean, así que no sabía si era jueves o miércoles. Es miércoles, y si querés marearte, fíjate qué temperatura hace hoy y la que va a ser el fin de semana y ahí ya... Máxima de 26, así leí es. el día sábado. 26, 27 no grados estamos para bien. el sábado. No, hay algo que no está bien. No, hay algo que no está bien. Y algunos dicen que no hay cambio climático también, que ¿no? no es la... Claro. Así Arrancamos Desiguales del día de hoy. Ya está sentado en nuestro living el ministro de Transporte, Diego Giuliano, a quien veían recién en el pleno del inicio, pero habló Sergio Massa. Y un par de cositas que dejó tienen que ver con el transporte y el rol del Estado, incluso en distintas áreas de nuestra economía. Vemos y escuchamos. Los quiero convocar a que tengamos la inteligencia de que en cada lugar de trabajo tengamos la capacidad de decirle a nuestras compañeras y a nuestros compañeros que el 20 de diciembre o el 30 de diciembre puedan mirar a la Casa de Gobierno y sentir que tienen un presidente de los trabajadores, porque a eso vengo, a comprometerme con ustedes, a defender el trabajo, a articular con ustedes, porque la Argentina de la producción y el trabajo, la Argentina de la venta de trabajo argentino al mundo, es la que nos va a sacar adelante. Quiero que cada uno de ustedes se transforme en un militante de nuestra boleta, porque es en defensa de la producción nacional, porque es contra la Argentina de la especulación y de los vivos de la patria financiera. Esa es la tarea que tenemos. Les pido que de acá al 13 de agosto no paremos ni un minuto. Cada compañero, cada fábrica, cada lugar de trabajo, con la boleta en la mano a decirles que el futuro es mejor, que lo que viene en la Argentina es para adelante, que para atrás está el dolor y para adelante está la prosperidad y el progreso. Muchas gracias. Bueno, un acto muy importante desde lo simbólico, desde lo político, porque estaba la CGT efectivamente unida en sus distintas expresiones. Esto es muy importante teniendo en cuenta la historia reciente, digamos, de la Confederación General del Trabajo y además porque Sergio Massa repasó, podríamos decir, la agenda que más le gusta a la CGT. Se habló de puja distributiva, se habló de ganancias, se habló también de el desarrollo tecnológico y los nuevos hábitos laborales. ¿Cuál es el desafío que ahí tiene el Estado? El actor principal fue el Estado, en esa intermediación necesaria para que sea equilibrada la relación clase trabajadora y empresa. Pero también se habló de obras sociales y de una articulación con el sistema público de salud y me parece, insisto, que son todos temas muy importantes. Ahora, claro, el desafío de Sergio Massa, lo charlamos en producción hace un rato, es que con la pérdida de poder adquisitivo del salario que dejó el gobierno de Mauricio Macri por decisión, después, por las razones que planteemos, ¿no? Por sequía, porque no se pudo, porque no se quiso, porque no se supo lo que fuere, no se recuperó esa capacidad salarial. Entonces, la promesa del candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, evidentemente va a tener que llegar, enamorar, interpelar de tal manera que él sea la garantía de que eso se recupere. Este me parece que es uno de los grandes desafíos frente a la clase trabajadora del candidato y ministro Sergio Massa. Insisto, está el ministro de Transporte, con quien vamos a hablar de esto porque el subsidio a los colectivos fue el tema central. Salario indirecto. Exacto. Y también Aerolíneas Argentinas, Flor trae números y es uno de los ejes de campaña. Guste o no, porque con una empresa estatal muy famosa, además, que todo el mundo puede entender muy simplemente qué hace, a qué se dedica, por ahí no ocurre lo mismo con otras empresas del Estado. Bueno, hay dos proyectos de país, así que de eso Flor también hoy nos va a hablar. Pero sigue la interna de Juntos por el Cambio, al rojo vivo, porque la que apareció es Lilita Carrió. ¿Viste la frase hay que pegarle al chancho para que salte el dueño? Bueno, Juan Manuel López es un Lilito. Es un diputado de la coalición cívica, no es del PRO, no es de la Unión Cívica Radical. Carrió salió a respaldarlo al 100% y lo hizo de esta manera. Querido Juan, yo sé más que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y más amoroso y menos confrontativo. No te arrepientas nunca de decir la verdad, porque la verdad es el camino. Que no proyecten otros en vos los dramas que vivió nuestra generación. Hace muchos años, a los que no creíamos en la violencia nos llamaban cobardes.
o cómplices. Y los héroes eran los violentos. Que no proyecte esa generación en la de ustedes su propia violencia discursiva. ¿Por qué era importante la aparición? ¿Por qué estaba en el aire el nombre de Elisa Carrió en estas horas? Bueno, porque lo que planteó Juan Manuel López en la nota con Iván Jagroski en Radio con Vos acerca de la serie 2001, en realidad remitía a lo que Carrió había dicho un mes y algunas semanas atrás, que efectivamente había un sector de Juntos por el Cambio que encabezaba Mauricio Macri con Patricia Bullrich, que estaban pujando por un ajuste que eventualmente cerraba con represión, y fue más allá. Dijo Carrió que eso en el futuro iba a significar acusaciones por delitos de lesa humanidad. Bueno, Carrió viene a ratificar lo que dice López y a posicionarse nuevamente dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Sí, y me parece que no solamente se remonta Carrió a 2001 con su mensaje, sino a los 70, ¿no? Porque ella habla de una generación directamente. Sí. Y fue el mismo López el que dijo en su momento, entrando al Congreso de la Nación, bueno, Patricia tiene métodos, modalidades que una generación como la que yo tengo no los comparte, ¿no? Y hablaba directamente de la violencia. Bueno, seguramente seguiremos hablando de Juntos por el Cambio porque Nico hoy trae spots de campaña y ahí tenés de todos los colores, sonidos y formas que te puedas imaginar. Pero también hoy en Desiguales volvemos a hablar de Jujuy, porque hay una convocatoria, y ya vamos a ver el flyer, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la provincia del norte. Jujuy somos todos, a 47 años de la noche del apagón, y en el medio de esta persecución que está habiendo en la provincia de Jujuy, mañana una marcha de Plaza de Mayo a la sede del Edesma en Corrientes y Reconquista, todo esto, insisto, en Jujuy, 20 de julio, 15 horas, basta de represión, abajo la reforma, respeto a la Constitución Nacional. Estos son los lemas de esta marcha. Esta movilización es acá, ¿eh? Esta movilización es efectivamente aquí y convocan los organismos de derechos humanos. Veníamos hablando recién de las distintas violencias y no hay que olvidarse que dentro de Juntos por el Cambio hay un espacio que se supone que no es el más violento, el más contemporizador, el más consensualista, que es el de Horacio Rodríguez Larreta, que ayer estuvo haciendo campaña en Jujuy. Sí, validando efectivamente todo lo que está pasando allí. Sin mencionar que José Luis Espert está dentro de del propio espacio y el cárcel oval, etcétera, etcétera. Con lo cual, insistimos, la interna de Juntos por el Cambio está en un momento de difícil saber cómo sale indemne, digamos, ¿no? Sí, y vamos a hablar sobre Jujuy, decía, porque el equipo nacional de pastoral aborigen, que depende de la Iglesia Católica, se manifestó a favor de quienes están hoy por hoy luchando y en defensa de lo que ellos denominan persecución política y que hoy están presos, así que en un rato nos metemos con eso. Nos acompaña también en Desiguales hoy Marcos Schiaves, el director nacional electoral. Le vamos a preguntar todo y vamos a sacarnos las dudas respecto de qué significa la organización y el desarrollo de esta elección, pensando que hay, por ejemplo, 1 millón de jóvenes que van a votar por primera vez o que están en condición de hacerlo. Vamos a preguntarles, bueno, ¿en qué momento tiene que cumplir años, por ejemplo? Para ir, hay un dato muy interesante ahí, porque hay personas con 15 años que pueden efectivamente ir a votar. Bueno, ¿y qué está pasando con la mayor cantidad de boletas y de fórmulas? ¿Qué pasa? Y si le preocupa lo que está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires sobre los sistemas de votación, esas dudas nos las sacamos también hoy en Desiguales. Vamos con nuestro invitado, insisto, está el ministro de Transporte, Diego Giuliano, con nosotros. Rosarino, pero hincha de San Lorenzo. Una cosa te digo yo ya. Arranquemos, Luli, estábamos bueno, bien. Pero vamos a decir la verdad. La gente tiene que saber cuando hablamos de estas cosas también, ¿no? Digo, le importa al que está mirando el fútbol, ¿o no, Diego? Algún interés tenés en decirme eso, ¿no? Bueno, mucho no me favorece de todas maneras decirlo, así que si lo digo por honestidad solamente. Gracias, Diego, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Pablo hablaba de esto del salario indirecto, hizo mención tanto la vicepresidenta como el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre esto. Lo hacían puntualmente hablando del subsidio al transporte, a los colectivos, por el conflicto que hubo hace una semana, si no me equivoco. Si te parece, repasamos un poquito eso que dijeron y lo charlamos. Todos los empresarios, comerciantes del país reciben en forma indirecta el subsidio del transporte a través de que le estamos transportando la fuerza laboral a precios mucho más bajos. Cuando la oposición plantea cuál es el camino para ordenar la economía, plantea el ajuste. Entonces dice, vamos a eliminar los subsidios al transporte. Hay que contarle a la gente que eso es que pase a pagar el colectivo de 60 a 500 pesos. ¿Por cuánto habrían cerrado las convenciones colectivas? ¿Están seguros que si un trabajador que tiene que tomar 2 bondis o un bondi y un tren iba a tener que gastar 2.000 pesos por día? ¿Están seguros que lo hubieran cerrado como la cerraron o lo hubieran pedido un poquito más?
un poquito más, ¿no? Subsidios a los colectivos, principalmente al conflicto. Diego, ¿qué pasó con eso a 2 semanas casi? Bueno, en general es una posición que tienen los sectores más ortodoxos de la economía liberal y te diría bastante antiguo como concepto. Incluso ya hoy en ningún ámbito ni académico se habla de el tema del subsidio como lo plantean aquí desde algunos sitios, algunos lugares de análisis y en este caso la oposición. El subsidio al transporte ha sido muy clara la vicepresidenta, ha sido muy claro el ministro de Economía, Sergio Massa. Tiene que ver con achatar la curva de la tarifa con un solo fin, que es permitir un salario indirecto para el trabajador, la trabajadora, pero también para el estudiante, un acompañamiento al que necesita el transporte público porque tiene que ir a cuestiones de salud. Tiene un profundo sentido social. Entonces, si bien nosotros siempre hemos sido cuidadosos, porque sabemos que son recursos públicos y que tienen que tener trazabilidad, accesibilidad a través de la tarjeta SUBE, también es cierto que le digo que estos sectores más conservadores no interpretan que el subsidio, que además se hace en bastantes lugares del mundo, incluso en los países limítrofes, ya hay políticas del subsidio que tienen que ver con esto: salario indirecto, asistencia al que trabaja, asistencia al que estudia, al que necesita del transporte. Y el problema que hemos tenido, que todos han sido testigos, ¿no?, de ese paro que ese viernes se anticipó respecto de lo que había planteado en ese momento las cámaras empresarias. Bueno, entramos en un diálogo permanente, estamos, digo, siempre tratando de resolver cada uno de los problemas. En esa particular circunstancia lo que se dio fue que la paritaria que tiene que ver con el sueldo de los trabajadores y las trabajadoras del transporte, se había depositado de parte del Estado Nacional y cuando del 1 al 4 hay que pagar salarios, las empresas en ese momento de transporte pagaron salario viejo, sueldo viejo y no conforme a la paritaria. Esto provocó ese paro que hoy estamos superando con diálogo, con acompañamiento, como lo hacemos siempre. Ahora, perdón, el subsidio también es para el salario del trabajador, entonces. Digo, el Estado, ¿qué hace la empresa privada del colectivo? La empresa privada, y esto es importante reconocer, ¿cuál es su rol? Es fundamentalmente gestiona la operación del transporte, pero obviamente de la tarifa sabemos que es la tarifa que paga hoy un vecino que se sube al colectivo. De 100 pesos, 80 los pone el Estado y 20 es producto de la tarifa. Y luego está la gestión, está obviamente el mantenimiento, están los vehículos, está el combustible, están los neumáticos, está todo lo que significa la operación del transporte. Pero nosotros defendemos el subsidio en la medida en que sea trazable, transparente y que además también, por supuesto, haya una parte de riesgo empresario para los que son empresarios del transporte. Flor. Sí, ¿alguna vez podría pensarse algún tipo de segmentación como se hace en luz y gas y que, por ejemplo, el que puede pagar pague la tarifa completa? ¿Algo así se pensó en algún momento? Sí se piensa, sobre todo en un cambio de paradigma que empezó con la SUBE. La SUBE tiene muchos años ya de práctica, pero la SUBE como está hoy, como la hemos planteado nosotros, le hemos incorporado el atributo social que antes estaba solamente encapsulado en la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires en general, y hoy lo estamos llevando a todo el país. Es decir, la tarifa del transporte luego tiene descuentos en relación a grupos o sectores vulnerables. En este caso, trabajadores y trabajadoras domésticas que no tienen beneficios en ningún otro sistema, también en todos los beneficiarios de ANSES, jubilados, pensionados, excombatientes de Malvinas, todo ese grupo tiene un descuento del 55%, con ese concepto que vos estás planteando. ¿Y eso cómo se tramita? ¿Con DNI en alguna oficina de SUBE? Eso se tramita a través de la tarjeta SUBE, usted tiene que registrarse, que está en esas condiciones, y a partir de ahí tiene el descuento automático cada vez que apoya la SUBE en la validadora. Pide un boleto para el lugar al que está yendo y automáticamente el descuento se hace. Tiene el descuento. Y además tiene otro descuento que es importante, por eso es bueno el concepto ¿no? ¿Quiénes deberían pagar tarifa plana y quiénes lo deben hacer con descuento? En general, acá hay dos maneras, dos métodos de asistir al trabajador, la trabajadora, a los sectores vulnerables. Uno es el subsidio a las empresas. Otro el subsidio al bolsillo del usuario, a todos estos grupos. Y eso se hace a través de la tarjeta SUBE,
que cada vez queremos extenderla más y que cada vez queremos que tenga más beneficios, incluso el transbordo. Ustedes saben lo que es el descuento del 50% en el primer transbordo, vaya en tren, vaya en colectivo, o ahora también hemos incorporado la sube en las lanchas, en para Tigre, para todo lo que es el Delta. Entonces, además después en el segundo transbordo, el 75% de descuento. Esto permite que el trabajador, la trabajadora, el que necesita el transporte, pueda acceder de una manera mucho más solidaria. Diego, mis compañeros tienen varias preguntas, pero a riesgo de que quede lejos el tema de los colectivos. Una cosa que a mí me pareció muy interesante del planteo del conflicto con las empresas de colectivos es que se puso muy en primer plano la relación entre lo que pone el Estado y el comportamiento de las empresas. El Estado siempre termina quedando como el socio bobo. Escuchamos lo que había pasado con la aerolínea privatizada de Bandera y cómo el Estado pagaba los salarios, pagaba el combustible, le choreaban las ruedas a los aviones. Ahora después vamos a eso. Pero digo, ¿cuál es el modelo que viene o a qué no hay que volver en términos de relación del Estado con empresarios que a veces, por lo mismo dicho por Massa, extorsionan al Estado, incluso a veces utilizando a los trabajadores? Eso es lo que ha sucedido mucho tiempo, no todos, no lo generalizamos nunca. Sí decimos que hay comportamientos de algunos sectores, de algunas empresas que han tenido esta actitud, ¿no? De utilizar, en este caso, un viernes en la vuelta a casa de millones de trabajadores para justamente una cuestión que tenía que ver con una discusión sobre márgenes de ganancia o sobre costos empresarios. Lo que hemos hecho es generar un diálogo permanente respecto de los costos empresarios, en el análisis de cuáles se pueden reconocer y cuáles no, y además exigir que un servicio público esencial, como es el transporte, se cumpla. Y hemos fiscalizado, y hemos sancionado, y hemos estado con CNRT siguiendo de cerca este comportamiento empresario. La mejor respuesta es que la SUBE se extienda fuertemente en todo el país, que logre este sentido de equidad. Para que el subsidio vaya al laburante, digamos. Para que el subsidio vaya al bolsillo del vecino y la vecina. Y ya estamos en la localidad 52 de SUBE. Y en nuestra gestión hemos incorporado SUBE en ciudades grandes, metrópolis, como por ejemplo Rosario, que fue la última incorporación. No solo Rosario. Muchas ciudades, 52 localidades hoy han adquirido SUBE. Y esto nos permite nivelar, dar accesibilidad. Y esa política de subsidiar al que usa el transporte se va a extender de esa manera. Néstor. Ministro, ¿cuál es la participación del Estado en la renovación de las unidades, en la compra de colectivos, en el mantenimiento, en neumáticos, en mecánica? ¿Cuál es la participación del Estado en ese punto en particular? Es una participación que tiene que ver con lo que se llama la estructura de costos. La estructura de costos que tienen las empresas está analizada por el Ministerio de Transporte, está validada por el Ministerio de Transporte y a partir de allí aparece el monto del subsidio. Entonces hay una relación directa entre el costo y lo que significa el subsidio. Y el subsidio no solo ha aumentado considerablemente en el AMBA, sino que nosotros hemos recuperado el subsidio, lo que se llama el Fondo Compensador del interior del país, que la administración anterior, la gestión Macri, había prácticamente eliminado. Habían hecho una suerte de consenso fiscal en lo que los gobernadores tuvieron algunos que firmar, uno no firmó, pero lo que sucedió fue que eliminaron el fondo compensador del transporte del interior del país. ¿Con qué consecuencia? Con una consecuencia gravísima, que fue la distorsión tarifaria que se provocó a partir de eso, porque además le agregaron a eso que teniendo coincidencia política entre la provincia de Buenos Aires, hablamos de la gestión anterior, Buenos Aires con la Nación, con la ciudad de Buenos Aires, engancharon al subsidio nacional las 32 líneas que son propias de la ciudad de Buenos Aires, que tienen origen y destino en el territorio de la ciudad, y las engancharon en el subsidio federal de manera directa, con lo cual estamos trabajando para que ese desenganche se produzca, para que acepte la competencia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, más allá de que ya han empezado, producto de esta gestión, a sostener una parte. Mi pregunta iba más allá de esto. Digo, si el Estado subsidia el 80% del valor del pasaje, si además subsidia una gran parte de los salarios de los trabajadores y además colabora en la compra de equipos, en el mantenimiento de las unidades, ¿por qué no lo hace todo el Estado y se ahorra toda esa cuestión que tiene que ver con esa gestión de las empresas privadas?
En verdad eso es un planteo que algunos hacen concretamente. Nosotros pensamos que tiene que haber una participación público-privada en esto. Esto ya tiene muchísimos años, es una tradición en la Argentina. Existen las empresas de transporte, existen. Lo que no puede existir es ni empresas que sean parásitos, no puede existir empresas que lo único que hagan es recibir el subsidio, obtener una ganancia y nada más. ¿De qué es la parte más importante de este sistema? Es que haya iniciativa privada, que haya riesgo empresario, que haya inversión, que eso esté también en manos de los que son... ¿Y esas empresas parásitos existen en la actualidad? Bueno, ha sido claro el ministro Massa en el anterior conflicto. Hay empresas que pretenden que el Estado sea simplemente un pasamanos. La plata viene del Estado, viene la tarifa y nada más, y se llevan una ganancia. Eso no lo vamos a convalidar. Por eso la discusión que hemos tenido, por eso también el diálogo que tenemos con otros empresarios que sí resultan exitosos en su gestión y que eso sí, en la Argentina hace años que ya lo tenemos. Ya nos vamos a meter con Aerolíneas Argentinas, pero Nico, antes tienes una pregunta. Sí, Diego, recuerdo que lo hemos hablado cuando era secretario de Transporte, antes de ser ministro, esto que mencionabas recién, las negociaciones con el gobierno de la ciudad y con la provincia de Buenos Aires para transferirle las 135, son líneas en totales interjurisdiccionales que administra la Nación, si no recuerdo mal. ¿Qué pasó con esa negociación? Esa negociación tiene que ver con esta distorsión que se provoca cuando quitan el subsidio, el Fondo Compensador Federal, y enganchan estas 32 líneas. ¿A dónde hemos llegado con eso? Porque también tengo que decirlo, ¿no? En el AMBA, la jurisdicción tiene una cuestión que es propia de la Constitución Nacional, que es que todas las líneas de transporte que pasan de una provincia a la otra, en este caso de la ciudad autónoma a la provincia de Buenos Aires, son competencia nacional, porque hay interjurisdiccionalidad. Sí. Pero en el caso propio de la provincia de Buenos Aires, aunque esté en el AMBA, la provincia de Buenos Aires sostiene el 91% de su propio sistema. El 9% restante es el atributo social de la SUBE, lo que nosotros ponemos. La ciudad de Buenos Aires, en cambio, no sostenía su propio transporte. Lo enchufaba directo como si fuera interjurisdiccional. O sea, la verdad es que los porteños nos ganamos motivos, ¿no?, para que el resto del país diga, che, ¿en serio? Bueno, cuando uno le toca hablar con un gobernador, con un intendente de cualquier provincia argentina, esto se lo plantea claramente. Ahora, ¿hemos logrado algo? Y hoy, sí, hemos logrado algo. En este momento el gobierno de la ciudad, ¿qué parte del costo de la tarifa de esas 32 líneas exclusivas de la ciudad pone? Producto de esta negociación, de este trabajo que hicimos durante mucho tiempo, hoy está sosteniendo alrededor del 51%. Falta mucho más y falta que asuma la competencia, porque no es razonable que el ministro de Transporte de la Nación defina las paradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, claro. No es razonable que yo no lo haga en ninguna provincia argentina y que tenga que hacerlo en una ciudad que debería tener una política de transporte propia, porque además sostiene su autonomía, la defiende en la justicia, pero cuando le toca definir su propio transporte dice que venga la Nación. Es más cómodo y más barato. Nos metemos en el tema aerolíneas. Ya Flor va a detallar varias cuestiones, pero compartimos un breve resumen de cosas que se estuvieron diciendo en las últimas semanas. Una familia humilde, bien humilde, que compra leche en el supermercado y paga IVA, esa familia está subsidiando un viaje a Roma de algún argentino. No solo ningún vecino del conurbano comprando leche le pagó el pasaje a Roma a nadie, sino que además muchos de los que pagaron ese boleto nos ayudaron, por ejemplo, a tener un sistema de tarifa plana para aumentar el volumen de vuelos a Catamarca, que en este momento está con turismo récord porque se está desarrollando la fiesta del poncho. Aerolíneas tiene que autofinanciarse como toda empresa. ¿En cuánto tiempo debería ser autosustentable? No, hay que plantear déficit cero de aerolíneas el primer año, en un año, primer año. Este año, el Tesoro del presupuesto 2023 a Aerolíneas le transfirió cero. Cero. La cantidad de escuelas, de hospitales, de cosas que pudimos haber hecho digamos, la verdad que es indignante. Defendemos la conectividad en el 8º país en territorio del mundo y defendemos, en definitiva,
nuestra soberanía como nación autónoma para elegir qué rutas, qué destinos, qué recursos desarrollamos y cómo y de qué manera planificamos esos recursos. Buen resumen. Muy buen resumen y Flor además aporta más datos. Sí, y un poco celebramos también, ¿no? Que se debatan ideas y Tal no cual. tanto todo el tiempo personas. Lo que vamos a compartir hoy sobre aerolíneas tiene que ver con sumar nuevas dimensiones al debate sobre aerolíneas argentinas, porque ahora lo que estamos escuchando es solo números, que está bueno hablar de números en un país que no le sobra nada, digamos, pero el otro día mencionábamos justamente, si hablamos simplemente de números, las pérdidas de aerolíneas argentinas en el último año fueron menos de la mitad que en 2019. Eso, si hablamos solo números, lo mencionábamos el otro día, mostrábamos el gráfico, el que nos ve todos los días, ya nos vio cuando hablábamos de pérdidas. Y el otro dato es el que mencionaba Massa el otro día. Este año el Tesoro, es decir, el Estado, le transfirió 0 pesos a Aerolíneas Argentinas, porque lo que le transfirió este año, los números que vemos, es del presupuesto del año 2022. Nuevas dimensiones que trajimos para sumar. Primero tiene que ver no solo con la plata, sino también con la conectividad. De los 39 destinos domésticos que vuela Aerolíneas, en 21 de esos destinos es la única. Y de las 46 rutas que vuela sin pasar por Buenos Aires, en 40 es la única aerolínea. Otra dimensión para sumar tiene que ver con el turismo. Se habla de esto de las rutas internacionales. Datos que me pasaban hoy. Tickets que se vendieron solo en el primer semestre, 842.600, casi 300 millones de dólares significó esto en ingreso de divisas, lo cual significa un aumento del 68% interanual, pero si comparamos contra 2019, del 23%. Claro. Esto en cuanto a la dimensión de turismo, digamos. Un país como Argentina, que tiene destinos hermosos para explorar y que es el octavo a nivel de superficie, es un país que tiene que pensar también la conectividad en ese aspecto. Bueno, pero Flor, de lo que mencionabas recién, principalmente me quedo en eso de los destinos dentro de las provincias, que de 46 rutas, 40 las haga solamente Aerolíneas Argentinas. De las que no pasan por Buenos Aires. Exacto, ¿no? de las que no pasan por Buenos Aires, significa que solamente las 6 que hacen otras aerolíneas son las que creen rentables para el nivel, para el turismo. No sé, pienso en un Córdoba-Ushuaia, pienso en un Córdoba-Iguazú, en un Calafate-Bariloche, digo, o algo muy de Sí, si no la es ruta negocio, del no lo sur. hacen. Exacto. Digo, sin pasar por Buenos Aires, 40 rutas son exclusivas de Aerolíneas Argentinas y 6 no lo son. Para que se entienda el rol de conectividad a nivel nacional que da Argentina, en lo que vos mencionás muy bien, octavo país de mayor superficie en todo el mundo. Sí, eso a nivel doméstico, como mencionaban, pero también otra cosa que se discute son las rutas internacionales. Y me decían, por ejemplo, rutas Buenos Aires-Madrid o, por ejemplo, Buenos Aires-Roma son superavitarias. Es decir, le entran dólares también la de Miami, porque era otro dato que preguntaba, también superavitaria, le entran dólares a Argentina por eso. Ahora, Perdón, y Mauricio Macri cerró la ruta a Barcelona. La ruta a Barcelona, Aerolíneas Argentinas volaba directo a Barcelona. Una ruta mega recontraturística que la cerró el gobierno de Mauricio Macri porque dejó de pagar, por ahí me lo puede ayudar el ministro, el alquiler de hangares o el costo de la ruta. Digo, dejó que se venciera ese contrato que había, con lo cual perdimos una ruta internacional en un aeropuerto cotizadísimo, digamos, digo, que mucha gente quiere estar, como es el de Barcelona, ¿eh? Eso también hay que decirlo. sí, porque esto que hablamos de sumar nuevas dimensiones es cómo la aerolínea, ya sea pública en este caso, pero ahora vamos a hablar de otra dimensión que tiene que ver con que en muchos países está mucho más regulado. Y fíjate lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, las aerolíneas no es que tienen que ser estatales, pero sí tienen que ser del mismo país, es decir, de capitales nacionales. No pueden operar cabotaje en otros países. Líneas, por ejemplo, Qatar o Emirates no pueden ir a Estados Unidos y operar Miami, Nueva York. Es decir, esto de ser recontraliberales en el sector aeronáutico no es tan así, por lo menos en Estados Unidos y en Europa. Y ahí vemos, por ejemplo, no sé, esto me lo explicaban hoy en Aerolíneas. A veces si querés ir a España, en Iberia te sale más barato que en Aerolíneas. Me lo explicaban desde la empresa. ¿Por qué? Porque Iberia en España
tiene, digamos, es una aerolínea que es justamente de España, tiene interés en que vos viajes a España como turista, ¿no? Entonces te cobra el vuelo más barato para impulsar el turismo. Eso también otra dimensión que incorporamos. Después, Aerolíneas Argentinas no es la única línea estatal en el mundo. Fijémonos que hay otros casos, por ejemplo, Air China, Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines y otras más, porque siempre lo que se dice es en Latinoamérica prácticamente no hay, y es cierto, está Argentina, está Bolivia, está Venezuela, que tienen no muchos más países, pero sí ocurre en el mundo. Y lo último que quería traer es, ¿qué pasa con la ganancia de las aerolíneas en el mundo? En general, en todo el mundo, públicas, privadas, de lo que quieras. Y este es un gráfico, vamos a explicarlo para que se entienda fácilmente, es del IATA, que es el Instituto Internacional que mide todo lo que pasa con el transporte aéreo, y te muestra que los últimos 3 años todas las aerolíneas del mundo tuvieron pérdida. Este es un gráfico que es... Esa es la pandemia, ¿no? Esa mega caída. Claro, 2020, 2021 y 2022, obviamente desagregado, seguramente hubo alguna que ganó, otra que perdió, y en el promedio, es decir, estamos discutiendo pérdidas o plata en un contexto internacional donde el mundo tuvo pérdidas 3 años consecutivos debido a la pandemia, y lo que contaba el IATA, de hecho, si entras a este sitio, los datos son públicos, entras a la parte de publicaciones, economía, lo que te dice es gráfico de la semana, y está como uno de los últimos publicaciones que te dicen recién este año se prevé que las aerolíneas en el mundo vuelvan a ganar después de la crisis que tuvieron. Muy buen informe, Flor. A ver, ministro, de todo lo que se dijo, por supuesto, la referencia que quiera. Nadie es hincha del déficit fiscal, pero ¿qué es lo que pasa con el mantra del déficit cero para las empresas estatales? ¿Cómo analiza esa situación? Bueno, escuchando el informe de ustedes, que ha sido excelente, se ve también esta práctica, ¿no? Es decir, discurso federal, pensamiento unitario en el fondo y práctica unitaria. Esto de decir, conectemos, el país tiene que ser federal, tiene que haber ciudades que tengan conectividad, lo que decías claramente en relación a estos destinos que solamente son de Aerolíneas Argentinas, o más aún, destinos 46 que son en la Argentina sin pasar por Buenos Aires. Bueno, exactamente lo contrario de lo que están diciendo de la oposición, que lamentablemente han tomado el tema de aerolíneas como una cuestión de campaña. Cuando nosotros decimos Unión por la Patria, cuando Massa plantea la Unión por la Patria, todos nosotros planteamos esto, en realidad Unión por la Patria quiere decir ponernos de acuerdo en cuestiones estratégicas. Incluso puede ser que no opinemos idéntico, pero en algunas cuestiones estratégicas que tienen que ver con el país, con los intereses del país, necesitamos unidad. Incluso con, sectores que no están en el mismo espacio que nosotros. ¿Aerolíneas crees que es una de esas cosas? En el caso de Aerolíneas estamos hablando de algo estratégico. Fíjate lo que pasó con las vacunas. Cuando nadie volaba a la Argentina, nadie se acercaba a la Argentina en la pandemia, Aerolíneas Argentinas dio 10 veces la vuelta al mundo para buscar las vacunas que llegaron en tiempo y forma y que entonces nos permitieron afrontar la pandemia de otra manera. Y esto fue un hecho, un hecho simbólico, pero un hecho. Pero además todo lo que estamos planteando, lo que planteaba el informe, ¿no? Esta visión conservadora, o de nuevo, ¿no? de que no tenemos que tener una visión de conectividad general, sino que tenemos que pensar solamente en los destinos comerciales, la verdad que le hace mucho daño al país. Aerolíneas es una empresa que ha bajado su déficit, el tema del déficit, el altar del déficit que algunos plantean, ¿no? Primero, miden desde una visión muy también antigua. Miden porque Aerolíneas además significa un aporte al PBI muy alto en cuanto a el aporte al turismo, al desarrollo de economías regionales, a relaciones comerciales, a lo que tiene que ver con todo lo que es la necesidad de la conectividad. Es decir, hacer una cuenta solo con el Excel de Aerolíneas es un error. Es un gravísimo error, incluso con el Excel de Aerolíneas. Porque de lo que se trata es ver cómo impacta el transporte en general, pero también el transporte aéreo, en el PBI de la Argentina. ¿Qué pasaría si no tendríamos fomento de vuelos en algunos puntos de la Argentina? En donde, como bien decías vos, no iría nadie. Entonces, primero eso. Segundo, el déficit ha bajado. Nosotros también miramos eso puntillosamente, lo digo con toda claridad. Esto que planteaba el ministro de Economía, Sergio Massa, ¿cuánto le significó hoy en este ejercicio presupuestario Aerolíneas al presupuesto de transporte?
0 pesos todavía. Pero baja el déficit en desmedro del rol de empresa estratégica que tiene que cumplir o cumpliendo todavía ese rol. Baja el déficit ampliando sus vuelos, ampliando la cantidad de pasajeros. En el año 2008 Aerolíneas tenía 5.300.000 pasajeros. Hoy tiene 13 millones y medio de pasajeros. Es decir, ha crecido muchísimo. El pasajero también creció. Y además generaron rubros distintos. Por ejemplo, el rubro carga. La Argentina, que es un país territorialmente extenso, requiere también del rubro carga. Y ya vamos por el tercer avión de carga que transporta microcomponentes, telefonía celular, frutas finas. Pero Diego, si el rol es tan claro y además los números se acompañan para los amantes de los números, etcétera, entonces ¿por qué se oponen a la dinámica? ¿O por qué son tan críticos incluso con información mal computada de Aerolíneas? Creo que hay una especie de empacho de marketing. Lamentablemente han tomado un tema y es ya recurrente, ¿no? Además, tenemos experiencia reciente. A ver, cuando privatizaron Aerolíneas, ya pasó eso. Ya lo hicieron. ¿Qué pasó cuando privatizaron Aerolíneas? Primero vendieron 28 aviones, así nomás. Segundo, vendieron las oficinas de Aerolíneas en Argentina, varias, en Roma, en Nueva York, en Colombia. Vendieron importantísimos edificios. Además, ¿qué hicieron? En la última etapa de la privatización, el Estado argentino tenía que hacerse cargo del combustible y también de los salarios de los trabajadores. Perdón, y hubo accidentes muy graves también. Fue por el muy grave desperfecto lo que que había en los pasó. aviones y el maltrato que había hacia... recuerdan lo de Aeroparque, ¿no? Sí. Vendieron los 3 simuladores. Ustedes saben que en esta semana hemos podido inaugurar el cuarto simulador, con el cual ahorramos 25 millones de dólares. Bueno, quizá no hace falta privatizarla, con quitarle su función estratégica alcanza. Mi pregunta es si Aerolínea funcionando como funciona ahora puede impedir otro tipo de negocios que se quieren hacer con todo lo que implica el aerocomercial. Eso es un tema importante, porque creo que detrás de esto está algunos intereses que tienen que ver con que vengan empresas internacionales, que bien lo decía el informe de ustedes. En Europa, para hacer cabotaje hay que ser una empresa europea. En Estados Unidos, para hacer cabotaje hay que ser una empresa norteamericana. Creo que hay intereses muy concretos detrás de esto. ¿Hay negocios, amigos de Macri? Por supuesto que hay negocios, los hubo, y que también ahora se quieren reflotar, porque esta idea, incluso de los cielos abiertos, nosotros no estamos en cielos cerrados en la Argentina, de ninguna manera. Hoy tenemos empresas, las llamadas low cost, que han crecido muchísimo en la Argentina. De 6 aviones que tenían 4, después 6. En la gestión anterior, hoy tienen 13 aviones. Es decir, han crecido, han tenido la posibilidad de estar en Aeroparque. ¿Se acuerdan que había una discusión sobre Aeroparque? ¿Quién estaba? Si era solo Aerolíneas. Hoy también las empresas, las llamadas low cost, están en Aeroparque. Hoy Aeroparque es un aeropuerto regional. Lo hemos expandido. En la pandemia ensanchamos la pista. Eso lo hizo el ministro Meoni. Ensanchó la pista, la alargó, le dio sentido regional. Quiero decir, hemos invertido mucho en infraestructura. La Argentina invierte en infraestructura aeroportuaria, pistas, en el interior del país. Quiero decir, la política aeroportuaria ha sido un objetivo nuestro de tener cielos abiertos, pero también de priorizar la inversión y lo que hoy significa Aerolíneas Argentinas como aerolínea de bandera. ¿Crees que la van a cerrar o que la van a destruir? Bueno, el principal candidato a senador que tiene el espacio, digamos, el espacio de Juntos por el Cambio, plantea eliminarla. Se usan estas palabras un tanto violentas que ya están usando en la campaña: eliminarla, privatizarla o regalarla. Entonces, cuando después dice el jefe de gobierno de la ciudad que le va a dar un año de tiempo, la verdad que yo le diría que no se preocupe, que ya lo que él dice que va a suceder está sucediendo. Ya Aerolíneas bajó 100 millones de dólares su déficit y además está de manera colateral alimentando economías regionales y además agregándole 6.000 millones de dólares al PBI a través de lo que significa la producción, el trabajo, la construcción, la empleabilidad, el modelo de país que nosotros defendemos y que después de 40 años de democracia, creo que hay algo muy importante, que es lo explícita que están las posiciones políticas hoy en la Argentina. Hoy, lo que antes decían que no se animaban a decir, ahora lo dicen.
eliminar, privatizar, regalar, ajustar, cerrar fuentes de trabajo, enfriar la economía. Este es el modelo que nos están presentando con todas las letras y todas las palabras. Nosotros pensamos distinto. Diego, gracias. Diego. Gracias a Mucha ustedes. suerte mañana en la gestión con Pejerreyes, ¿eh? Que vaya muy bien eso, por favor. Ojalá. Después nos cuenta. Bueno, gracias. ¿Qué dijo? Cosas de pesca. que ¿Vos pueden pescás, pasar. Caruso? No, no me gusta. No. Ah, entonces. Sufre el animal. Bueno, hay otros pejerreyes en la vida. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Cosas que Nadie charlamos lo con entiende. el... Yo creí que iba por ir por la Pejerrey Belloso, un pesca. jugador de Rosario Central. Algo más. Algo más. Bueno, Está muy bajito, Nico. Sí, ¿querés que me suba? Sí. Lo voy a hacer. Por ¿O favor. mío? Pablo Sí. Ibáñez Porque- saca buenos gemelos con Lo esa... voy a decir, sí, esa con silla. esta Pablo silla, Ibáñez con la esta otra misma vez debe hizo ser. columna parado directamente. Ahí está, ¿ven? Bueno, A ver. análisis de spot de ¿Ahí estoy campaña. bien? Son muy importante, tratar de ver entre líneas qué es lo que nos Sí, están hoy con diciendo. una particularidad que son todas campañas a intendente. Es decir, Ok. la línea cambia radicalmente porque vos como intendente podés enfocarte en algunas cosas y en otras no. Las herramientas que vos, las cosas que vos prometés cambiar o prometés mejorar cambian radicalmente porque hay cosas que por más que la prometas no la puedes hacer porque están fuera de tu ámbito de acción. Básicamente, arranquemos viendo el del actual intendente que va por la reelección en una interna, en Unión por la Patria, de Hurlingham, de mi ciudad, en este caso, Juanchi Zabaleta. ¿Sigue este bache acá? Dale, Zabaleta. Pusieron la cámara. Bien, Juan. Bien ahí. Acá también va cámara, Juan, ¿eh? Acá también. La verdad, quedó lindo el hospital. Bien, Juan. 2 horas para que nos atiendan. Dale, Zabaleta. Estoy acá, pidiendo lo mismo que ustedes, porque soy un vecino más. Estoy acá, trabajando cada día, en cada lugar de Hurlingham, para que podamos estar mejor. Esta es una particularidad que atraviesa, te diría, casi todos los spots, y es que el intendente se autopercibe vecino. Sí, eso te iba a decir, claro. ¿Cuántas veces han oído a columnistas como yo hablar de la intendencia como la primera ventana? ¿Quieren terminar usted la oración o la termino yo? Bueno, es eso, la primera ventana donde la gente va a golpear, y en este caso enfocando en lo que hizo y lo que falta hacer. Fíjate que casi aparece muy poquito el tema seguridad, que empieza a aparecer en otros, sobre todo en algunos de la oposición, en este caso Toti Flores, en el caso de La Matanza. A ver. Qué nombre, ¿no? Los que nos gobiernan desde hace mucho tiempo intentaron matarnos de a poco. La seguridad, la educación, las pymes. Pero hay algo que nunca podrán matar. La esperanza de quienes queremos un cambio, de quienes queremos vivir mejor. Entiendo que piense que es imposible, porque en estos años fueron destruyendo todo y con eso pretenden obligarnos a la resignación de estar como estamos. Este es el spot sintáctico, que es que se agarra el nombre para hablar de La Matanza. También, esto es un fragmento, la continuidad también se presenta como vecino. ¿Y sabés qué hace Toti Flores? Habla de tratar de luchar contra la idea de que en La Matanza no hay otra alternativa. Que es lo mismo que hace la campaña, por ejemplo, Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires. Tratar de vencer la idea de que en la Ciudad de Buenos Aires no hay alternativa. Vamos ahora a ir a... Nos vamos a quedar en La Matanza. En este caso con Patricia Lacolo Cubría, candidata del movimiento Evita. Para mí la que mejor jingles está haciendo. ¿Va pero una en este interna caso- ella con Espinosa? Sí, claro, con Espinosa y con un candidato más. Pero en este caso... Toda la elección de La Matanza va a vemos ser sumamente interesante. Para muy seguir. interesante. Y cuando llegue el voto en La Matanza no sabes, mira. Claro. Pica Juanse, pica Martina. Pica Charo. Che, ¿alguien lo vio? Fernando. Dale, Fernando, aparece. Dale, Fernando. ¿Dónde puede estar?
La diferencia de spot Fuerte. entre los que, Tremendo. la diferencia No lo de había spot. visto. Y bueno, esta es la línea de quienes tienen una competencia directa en agosto, que tienen que jugar un partido ahora. Hay otros que están pensando en octubre porque no tienen competencia. Bueno, esta es la demostración de que una interna a nivel nacional de Unión por la Patria hubiese sido igual de dura que la que está haciendo ahora la de Juntos por el Cambio. Es una hipótesis bastante válida. Martiniano Molina, ex intendente de Quilmes, busca revalidarse. Y a esto me refería con lo decía de Zabaleta, que hablaba de las cámaras, pero el tema de seguridad estaba, digamos, mezclado con otros. El spot de Martiniano Molina, que dura casi 2 minutos y medio, trajimos una partecita así chiquita, creo que dice la palabra seguridad 40 veces, mirá. Fuimos inflexibles aplicando los operativos antimotochorros y reunimos a todas las fuerzas federales, provinciales y municipales para darle batalla al narcotráfico a través de operativos itinerantes de saturación basados en un verdadero mapa del delito. Estas fueron algunas de las tantas políticas públicas en las que trabajamos durante nuestra gestión. No fue magia, fue decisión política. Queremos devolverle la paz y la calle a nuestros vecinos. No estamos del lado de los delincuentes. Sabemos qué y cómo hacer para que Quilmes sea una ciudad más segura. Pura y exclusivamente seguridad. Y el no fue magia, ¿no? Eso te iba a decir, ¿eh? Dijo, bueno. Es le linda sirvió. la frase está buena. Diego Valenzuela, que busca la reelección el 3 de febrero, mismo color político y mismo espacio interno que Martiniano Molina dentro de Juntos por el Cambio. Como él es intendente y va por la reelección, fíjate cómo directamente el tema seguridad desaparece. En 3 de febrero la seguridad no es un problema, al menos si vemos el spot de Diego Valenzuela. En estos años hicimos más obras que nunca. Iluminamos con LED todos los barrios, arreglamos una cantidad inédita de calles, construimos 2 CEDEM, potenciamos los centros comerciales y recuperamos las plazas para vos y tu familia. Renovamos todos los jardines de infantes municipales, las salas de salud y además trajimos el SAME para salvar vidas. Juntos hagamos que esta historia continúe. Gestión, no seguridad. Y esta tiene sentido, ¿no? Y esta gestión municipal, Obvio. ¿no? Como la que hizo en redes, que se adjudicó una ola de Procrear, que es un programa nacional, pero bueno, aquí no le puede pasar. Último, Mariel Fernández, esto pasó verdad. Sí, lo vi. Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Fíjate cómo un color político completamente contrapuesto a Valenzuela hablan casi de las mismas cosas. Obras, iluminación, lo mismo, mirá. Yo pensé que no lo iba a ver. Me sorprendió, porque no, quieren hacer las cosas bien. Cuando empezaron las máquinas recién no lo podía creer, la verdad no lo creía, agradecida porque estuve esperando tanto tiempo esto, el asfalto. Entrando por estas cuadras no había luz. La verdad que cambió rotundamente el barrio, con las luces, los vecinos circulan con mucha tranquilidad. Es la primera vez que se ve una obra tan grande. Otra que es gestión, porque tiene que revalidar. Sí, en este caso, digo, la misma agenda que Diego Valenzuela, pero con los vecinos y vecinas en primera plana, ¿no? Súper interesante, Nico, la verdad, ¿eh? Porque Sorprendió. los temas son distintos, ¿viste? Cuando Sí. es la municipalidad. Porque algo que nunca se dijo, es la primera ventanilla del vecino. Gracias, Me Nico. gusta porque sigue diciendo que es de Hurlingham. Sí. Soy de Villa Tesey. Basta, soltá. No te cree nadie ya. ¿Por qué no? Vamos. Porque vive en Chacalermo. Nos vamos al living, ¿eh? Nos está esperando Marcos Esquiaves, el director Vamos. nacional electoral. Muy interesante y muy a tiempo para sacarnos algunas dudas y también, bueno, particularidades de esta campaña. Marcos, ¿cómo Hola, andás? Marcos. Hola, ¿cómo ¿Todo les va? bien? Bien, muy bien. Hicieron un simulacro, ¿no? Para las PASO del 13 de agosto. ¿Cómo les fue? ¿Qué conclusiones sacaron? Hicimos un simulacro el sábado pasado, vamos a hacer otro en 10 días. Estamos probando el sistema de transmisión y de recuento del sistema para el 13 de agosto. Nos fue bien, pudimos transmitir todos los telegramas, contamos como esperábamos y ahora el 29 vamos a transmitir 104.000 telegramas y vamos a contarlos con los 1.800 digitadores que esperamos para el 13 de agosto. Tenemos preguntas por ahí muy básicas que nos hacíamos hoy en la preproducción, pero que tienen que ver con cosas que uno cada vez que tiene que ir a votar se lo cuestiona. Tema padrón, ya cerró, ya no puede haber ningún cambio más. ¿Listo? ¿Es este? Listo, es este. Ok. Entrás a padrón.gov.ar, chequeas tu mesa, tu ubicación, el lugar donde está tu escuela. Hubo cambios, ¿no? A mí me cambiaron de escuela, por ejemplo. ¿En Capital? Sí. Sí, en Capital hay algunos cambios. En principio va a haber menos cambios que los que hubo en 2021. En 2021 hubo mucho cambio por la pandemia.
Se pasó de 14.000 establecimientos a 18.000, ahora son un poco menos, pero en Capital en algunos lugares hay cambios, sí. Ok, con lo cual eso ya está. Y otra cosa para aclarar, porque vi que hubo un par de webs truchas para buscar dónde votás, solamente hay que poner nombre completo, DNI y género. Y género. Si te pide la tarjeta... No, cuenta bancaria y dirección, no. Esto aclarémoslo porque sé que hubo estafas relacionadas con esto. ¿Qué pasa con las nuevas juventudes? ¿Qué cantidad de nuevos y nuevas jóvenes votan en esta elección? Este año hay 1 millón de jóvenes que van a votar por primera vez, que tienen entre 16 y 17 años. Sí. Que el que cumple 16 el 22 de octubre puede votar, con lo cual vas a tener, como decías vos antes, un pibe en las PASO que si tiene 15 años y 11 meses puede votar, si tiene el DNI hecho como corresponde. Claro, o sea, con cumplir hasta el 22, quizás no se sabe mucho. Yo esto no lo sabía, la verdad es que preparando la nota con Marcos lo entendí. Y otra pregunta que me parece muy importante tiene que ver con... ¿Qué es que salga bien una elección? Porque en general hay muchos cuestionamientos a, bueno, ¿a qué hora están los resultados? ¿O cuánta cola tenemos que hacer para poder votar? ¿Qué es que salga bien una elección? Que salga bien una elección es que todos los ciudadanos puedan ir a votar, todos los que quieran ir a votar puedan ir a votar, que voten seguros, rápido, cómodos, y que toda la ciudadanía y todos los partidos confíen en el resultado final que se da esa noche y después en el recuento definitivo. Confianza, eso es que salga bien una elección. ¿Cuánto se complica? Porque entiendo que hay más fórmulas y por ende más boletas, que no en todos los distritos es exactamente lo mismo, pero ¿cuál es el desafío en esta elección en particular en términos de la cantidad de ofertas que va a haber dentro del cuarto oscuro? A ver, en 2021 teníamos un desafío que era hacer una elección en una pandemia. Sí. Presupusimos varios problemas, los enfrentamos y finalmente pudimos dar los resultados en tiempo y forma y la gente votó de manera casi normal. Este año el desafío es que es una elección diferente. Es una elección diferente porque tenés más categorías, ¿no? Tenés los Parlasur, tenés Senado de la provincia de Buenos Aires, tenés voto local de gobernador en Buenos Aires, Santa Cruz, Entre Ríos, y después tenés 27 listas presidenciales. En la provincia de Buenos Aires, arriba de 30 candidaturas a senador, arriba de 30 candidaturas a diputados. Y en los distritos, algunos de los que decía Nico, 30 candidaturas a intendentes, 28 candidaturas a intendentes. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la gente se va a encontrar con muchas boletas en el cuarto oscuro. Claro. ¿Cómo es el caminito del voto? Digo, para que se entienda que lo que siempre se dice, en Argentina se confía en el sistema de votación, hay un oficialismo, gana la oposición y viceversa. Yo pongo el voto en la urna. Bien. Me voy a mi casa. Ahora, ¿qué pasa en el camino hasta que yo veo el resultado acá por desiguales? Perfecto. Se abren las urnas, se cuentan los votos, los cuenta el presidente de mesa, los fiscales de cada partido ven cómo se está contando. Ese presidente de mesa va, en el caso de las escuelas que tienen transmisión del lugar de votación, va a un lugar donde hay un operador del correo. Hay fiscales de transmisión, hay fiscales partidarios que ven cómo se transmite ese telegrama, se transmite ese telegrama, llega el correo al centro de cómputos, se empiezan a contar. ¿Hay fiscales en el centro de cómputos también? En el centro de cómputos hay fiscales remotos. Esos fiscales remotos y esos fiscales presenciales van a poder ver toda la vida del telegrama, desde que llega hasta que se hace la primera entrada, la segunda entrada y se escruta. Y finalmente vos en tu casa, con la aplicación o desde la página, vas a poder ver el telegrama de tu mesa ese día a la noche. Ese día, mismo día a la noche, me encanta ver los telegramas de la mesa en la que voto. ¿Vos lo dijiste alguna vez? Eso es rara, Lu, ¿eh? Me encanta. Y es más, chusmeo de mesas de alrededor también. Muy bien. Y siempre le pego con el resultado, porque voto en Belgrano, en Capital Federal, con lo cual es un voto muy obvio. Es un voto muy obvio. ¿Nico? Marco, respecto al ausentismo, personas que no vayan a votar, yo he escuchado opiniones de algunos analistas, especialistas, que con el cambio de sistema, para las personas, hay personas muy jóvenes a las que nunca les sellaron un DNI, en mi caso sí, que había como un control palpable, como una percepción de que había un control más palpable de si vas a votar o no y sanciones posibles. Yo he conocido gente que, por ejemplo, no ha podido renovar el pasaporte sin ir a la justicia electoral para que le validen el ausentismo. ¿Qué pasa ahora con las personas que no van a votar? Si vos no vas a votar y no justificás la ausencia,
pasás a estar en el registro de infractores electorales y, como decís vos, tenés problemas para acceder a algunos trámites y multas que son bajas en términos económicos, pero que al final del camino te impactan, como decís vos, en algunos... ¿Bajas de cuánto? Bajas de 500 pesos. Claro. ¿Por qué? Porque está fijado por el Código Electoral, que no se modifica hace bastante en ese ítem particular. O sea, ¿está el puesto nominalmente en el Código Electoral? Sí. ¿Dice 500 pesos? Sí. ¿Y vos crees que eso en un punto hace que muchos digan, bueno, no voy? Yo no creo que nadie vaya a votar porque la multa sea baja o alta. Yo creo que en la Argentina hay un nivel de participación muy alto en relación a lo que ocurre en América Latina. Creo que en las últimas elecciones, con la pandemia, hubo una caída de participación y nosotros apostamos a que esa caída se revierta. Después hay datos en las provincias en donde se está dando de manera desigual esa participación, provincias donde cayó bastante la participación, provincias en las que no, pero después ahí hay distintos impactos que tienen que ver con qué se vota en cada provincia, el nivel de competencia interna que tiene. No es lo mismo ir a votar en un escenario de competencia electoral que en un escenario donde aparece que no hay alternativa electoral. Claro. ¿Qué pasa con las autoridades de mesa? ¿Cuándo se enterarían que son autoridad de mesa? Yo agrego una a esa. Sí. Si es que la posible, digamos, merma en cantidad de gente que va a votar preocupa en términos de asistencia de las autoridades. Bien. Las autoridades de mesa se deberían estar enterando en estos días. Están llegando los telegramas que empezaron a salir hace muy pocos días. Se está convocando alrededor de 260.000 autoridades de mesa. En todo el país. En todo el país, para 104.000 mesas. La idea es que en un hipotético caso, si van todos, haya 2,5 por mesa, vamos a poner en esos términos. O sea, 5 cada 2. 5 cada 2. Ese es el planteo que hizo la Cámara Nacional Electoral. Las autoridades las convocan cada juzgado federal. Y nosotros apostamos, y los jueces apuestan, a que con esa convocatoria y un sistema especial que tiene el correo que les permiten ver los telegramas en tiempo real, tengamos bajo ausentismo de autoridad de mesa. ¿Cuánto se le paga a la autoridad de mesa? Se le paga, si va a las 3 elecciones y hace los cursos de capacitación, 40.000 pesos en total. Claro. Bueno, es un dinero razonable en este caso. ¿El ausentismo que vienen teniendo en autoridades de mesa es alto? Mira, en 2021, por elección, hubo 180.000 autoridades de mesa. Ok. No es un número que está De bien. 260 convocados. De 260 convocados. Néstor. Hay una fantasía que indica que uno va, emite su voto, pero después cuando lo cargan en las computadoras se mete un hacker perverso y altera todo y termina finalmente subvirtiendo el resultado de la elección. ¿Esto es posible? No, no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque nosotros hacemos las pruebas correspondientes, porque nosotros disponibilizamos el software de recuento para que los partidos y los juzgados lo puedan ver. O sea, ponen técnicos especializados en eso que Sí, entienden. nosotros ya entregamos el software de recuento a la Cámara Nacional Electoral la semana pasada. Vamos a entregar una versión dentro de un par de semanas. Además, los técnicos, responsables técnicos de los partidos pueden acceder a eso. Además, es un recuento provisorio. Y luego está el recuento definitivo que hace la propia justicia electoral. E históricamente las diferencias entre recuento provisorio y recuento definitivo ha sido casi cero. Con lo cual, esa posibilidad no es real. ¿Qué pasa con el tema de sistema de boleta único, si no me equivoco, es el de la Ciudad de Buenos Aires, el de las computadoras? Porque leí los Boleta últimos única días... electrónica. Boleta electrónica, gracias Nico, boleta electrónica. Porque leí en los últimos días que podría llegar a haber algún tipo de problema o hasta una marcha atrás por parte del gobierno de la ciudad. Bien, como vos decís, es un tema del gobierno de la ciudad. Nosotros desde el gobierno nacional lo que estamos haciendo es trabajar con ellos articuladamente porque básicamente se vota el mismo día en las mismas mesas, Claro. con las mismas autoridades de mesas. Son 2 urnas distintas, son 2 sistemas distintos. ¿Las dos van a estar dentro del mismo, del mismo Vos vas a cuarto oscuro? Vos vas a ir a una misma mesa y vas a tener un cuarto oscuro móvil, que es El biombo. un biombo, y al lado va a estar la máquina. Te van a dar la boleta electrónica y un sobre. Vas a ir a buscar tu boleta de papel y vas a ir a la máquina a votar y vas a ponerlo en cada una de las Dos urnas diferentes. ¿Los padrones son los mismos? El padrón es el mismo. Las 2 elecciones las hace el juzgado de Cervini. Con lo cual ahí
hay un know-how de años de hacer elecciones, con lo cual no debería haber problemas. Sí, lo que puede llegar a haber es cierta demora y va a haber que tener paciencia. ¿Se calcula 10 minutos por persona, es así? Yo esa cuenta no la puedo hacer porque no sé cuánto todavía. La realidad es que yo por lo menos no pude ver cómo es el sistema para votar en la ciudad. Pero yo calculo que va a depender también del usuario. Tal vez vos vas y estás segura y encontrás a tu candidato y votás boleta completa. ¿O querés cortar boleta de la de papel? O sea, sí es factible que se demore un poco más porque básicamente vos vas a votar 2 veces. Claro. Entonces, irremediablemente vas a tardar algo más. A ver, más allá de la competencia, queda claro la dirección nacional y lo que pasa en la ciudad. ¿Les preocupa lo que pueda llegar a ocurrir? A ver, yo confío en el trabajo del juzgado, confío en que la articulación que estamos haciendo es la correcta. El gobierno de la ciudad contrató al Correo Argentino también para la logística de la elección y confío en esos trabajadores. Las dudas pueden ser si se llega en tiempo y forma a que los ciudadanos sepan cómo votar en la boleta única electrónica. Yo particularmente, como director nacional electoral, pero además como a lo que me dedico, yo considero que es mejor la boleta papel que la boleta única electrónica. Pero porque el sistema nacional viene dando sus frutos, le genera confianza a la población y soy de la idea de que aquello que funciona y funciona bien es preferible no tocarlo que tocarlo. Te hago una pregunta. Vamos a poner el ejemplo de que se da marcha atrás con el tema de boleta electrónica. Si la ciudad de Buenos Aires dice se va a votar papel, ¿van a ser 2 biombos también? O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Si el sistema también es papel, ¿se unifica o no? Yo esa respuesta no te la puedo dar porque es hipotética. Va a ser una decisión que tome la justicia, o sea, que tome el juzgado. El juzgado va... A ver, yo no sé, o sea, la verdad que hoy, como estamos, no me imagino una secuencia en donde se dé marcha atrás. Bien. Sería a esta altura muy complejo. Claro. Marcos, sé que es un tema muy, muy amplio y da para bastante, pero ¿hay algo que les esté preocupando en términos de lo que ven sobre publicidad electoral, en términos de violación de la regla de juego, digamos? En Internet más que nada, ¿no? No, a ver, en principio nosotros somos los responsables de disponer los espacios publicitarios. El otro día me dio un informe. A vos tenemos que agradecer entonces el espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. De nada. No, esos son espacios que ceden los medios. Digámoslo, por ley. es un aporte democrático muy importante porque le garantiza a todas las fuerzas igual exposición. Igual cuando estoy en la radio aparecen, me molesta a veces un poco. No te lo puedo negar, Caruso, no te lo puedo negar. En fin. Es así, me lo banco, lo escucho. Pero es lo mismo que la cola. Cuando hay una queja de, tengo que ir a votar y tengo que estar, no sé, 20 minutos esperando. Che, pará, es la elección de nuestras autoridades, es una cosa seria, importante. Son 40 años de democracia. Qué republicano y democrático que sos, bueno. No es la cola para el BTV. Es el granadero, para un poco. En fin. No, a ver, los espacios publicitarios se reparten de manera equitativa y también proporcional a la cantidad de votos. Eso en principio no vemos ningún problema, no ha habido ninguna queja sobre algún material particular de lo que se está pasando. Después la pauta digital, la pauta de internet, los partidos luego la rinden en la justicia electoral. Y eso yo entiendo que sobre todo las principales plataformas, Meta y Google, están haciendo algún esfuerzo de controlar de manera más transparente y más ardua cómo se financian esos spots y quién los paga. Hoy, si vos entrás a Meta y a Google, podés ver de dónde viene la pauta. Ahora, eso no es equitativo, es decir, el que más recursos tiene, más exposición tiene en redes. ¿No habría que regular eso en algún momento o pensar cómo hacerlo más equitativo? Yo creo que un horizonte siempre es que sea más equitativo el financiamiento político. Que no que el que tenga más plata tenga posibilidad de una mejor campaña. Yo particularmente creo que siempre es un norte porque el financiamiento privado influye, determina, la base material determina. Me gusta esa.
El entrelínea me gustó. Gracias, Marcos, No. por haber venido. Nos sacamos varias dudas. Bueno, nos vamos a ir a un Ojalá corte. tardes 1 hora en votar el día de las elecciones. Está contento ahí cumpliendo Mandame el una deber selfie. cívico. Mandame una selfie haciendo así, chocho de la vida. No, Bueno. no. ¿Qué es? Ojalá ¿Existe el voto eso. cantado? ¿Hay alguien que te puede decir, che, voto cantado? Y sí, si vas con una remera. Gorro, bandera, Si vincha. vas con una remera. Si lo cantás el voto. Si Voy vas a con un votar a gorro. Caruso. Si vas con un gorro. Y alguien te dice, tuyo no vale. Y No es un anacronismo eso, a esta altura del partido, no es un anacronismo. A mí me parece que es parte de nuestros rituales y creo que está bien. ¿Pero y cuál es el objetivo? Bueno, que ese canto que vos hacés no influya en otros, no genere cierto presión. Tiene que ver más con que vos cuando vas a la elección, el clima, vos viste que el clima electoral generalmente es un clima, no sé cómo decirlo, ameno. Vamos a poner esos y términos. se viene dando así Yo además creo que en si todas las fuera, provincias. si pudiera hacerse cantado, si pudiera haber gente repartiendo volantes en la Claro, puerta, está muy bien. no sería tan El así. problema no es que cante uno, el problema es que empieza a cantar uno y Claro. termina. Y Te quedan Lucila 400 en la mandando la fila. marcha, básicamente. Y votas más lento, además. Gracias, Marcos. No. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Ponete el cinturón. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena. Es por nosotros y es por ellos, para que tengan un futuro y acá. Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. De los expertos en endulzar, llega nueva stevia líquida de Ledesma. Es simple, es dulce, es liviana, es rica, stevia. 100% dulce y 0% calorías. Probala. Ledesma stevia líquida. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Estimado público, no se olviden de encender sus celulares, sus tablets y sus televisores. Porque el mejor teatro argentino está en la televisión pública. Un ciclo de grandes obras que llenaron salas y que ahora podés ver desde tu casa. Voy a contarles la historia. Una colección realizada por Rubén Schumacher como curador. Este viernes, estreno La Pilarcita, escrita y dirigida por María Marul. Teatro, viernes, 22 horas. Televisión pública. En Carrefour tenés 7 días de ofertas. Hasta el lunes, 12 cuotas sin interés o 30% de descuento en un pago en toda la calefacción. Además, rebajas hasta 40% de descuento en acolchados, frazadas, buzos, pantuflas y más. Compra también en carrefour.com.ar. Ellos son más FMI, más inflación y menos salarios. Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. En Ciudad de Buenos Aires, Vanina Biasi, jefa de gobierno, Frente de Izquierda Unidad, lista 136. Ella cobró el sueldo en Santander. Ese mismo día, en la app, lo pudo ver. Como no se mimaba hace rato, tarjeteó un par de zapatos. Con un superpréstamo arregló toda su casa, desde el frente a la terraza. Pagando con Santander, ahorra en espectáculos. Metieron cena y show a todo trapo. Cuando se vio en apuros pensó, menos mal que de la app Santander di de alta el seguro. Con lo que ahorraron pagando con tarjeta, clavaron flor de parrillada completa. ¿Estás bien?
Esta papa está cruda. Santander, queremos ayudarte. Era Betular, ¿viste? El liberalismo junto a Javier Milei vino a cambiar la forma de gobernar. La libertad avanza. Ramiro Marra, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista La Ciudad Avanza, número 801. Bueno, muy bien, bastante a contramano de la agenda periodística hegemónica, por decirlo de alguna manera. Seguimos con la situación en la provincia de Jujuy, sobre todo porque mañana, en un nuevo aniversario de la noche del apagón, se va a realizar una movilización, en este caso aquí, desde Plaza de Mayo hasta la sede porteña de la empresa Ledesma en Corrientes y Reconquista, convocada por los organismos de derechos humanos, y sobre todo porque en las últimas horas acompaña el pedido de las comunidades de pueblos originarios de Jujuy de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución en Jujuy, la iglesia local, la iglesia católica local. Escuche lo que dijo en una entrevista radial el obispo de Jujuy, Daniel Fernández. A raíz de esta reforma parcial de la Constitución, que mucha gente, la mayoría, la inmensa mayoría, prestó desinterés y después, cuando se produjo, sintió que a lo mejor sus derechos no eran del todo valorados y que había sido vulnerada también su participación. Todo eso trajo una conmoción social que, bueno, todos conocen, desde hechos de violencia muy fuertes, la acción del Estado para reprimir esos brotes de violencia. En este momento lo que estamos conversando es pedir que haya una pacificación primero para después obtener una mesa de participación donde todos podamos aportar. Si no se pacifica la provincia, es decir, bajando un poco los decibeles, tanto de la acción estatal como de también los que están en conflicto, va a ser muy difícil hablar. Bueno, importante, la palabra de, insistimos, el obispo de allí de Jujuy. Estamos en comunicación y ya lo presento, Rodolfo Fernández, coordinador nacional del equipo nacional de la pastoral aborigen, que depende de la Iglesia Católica. Rodolfo, te agradecemos por tu tiempo esta noche aquí en Desiguales. Pero antes de charlar, quiero escuchar a Néstor, porque en Salta, Néstor, ocurre también una situación, no de estas dimensiones, no de esta magnitud, pero sí con detenciones que denunciaban eran arbitrarias, ¿no? La secuencia es la siguiente. Cuando se produjo la situación de violencia en Jujuy, organismos de derechos humanos se presentaron ante la Justicia Federal de Jujuy para plantear habeas corpus. Los plantearon en primera instancia contra situaciones que tenían que ver con la represión, pero después se produjeron órdenes de detención contra abogados. Entonces volvieron a presentar habeas corpus. Hoy la Cámara Federal de Salta, que es el Tribunal de Alzada de la Justicia de Jujuy, emitió 13 fallos. En los 13 fallos rechazó todos los recursos de habeas corpus. Mirá, hay recursos de Adolfo Pérez Esquivel, de la Secretaría de Derechos Humanos, son 5, de Rosa Bru, la madre del estudiante platense Miguel Bru, desaparecido en los 90, de Hijos Regional, de Hijos Nacional, de Abuelas de Plaza de Mayo. Los jueces Guillermo Elías y Ernesto Solá Espeche rechazaron todos los habeas corpus presentados para preservar la libertad de los abogados e incluso para obtener la libertad de un abogado, Carlos Nayar, el primero en ser detenido, que está todavía cumpliendo prisión domiciliaria. ¿Qué significa esto? Que va a intervenir por la situación de la libertad y el agravamiento de las condiciones de vida de los que son considerados como perseguidos por parte de estas decisiones de la justicia jujeña, la propia justicia jujeña. Rodolfo, ¿sabías esta información? ¿Estabas al tanto? No, esta última que escuché recién, no, la verdad que no. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Y preocupa, digo, que sea la justicia jujeña la que tenga que decidir ahora sobre, bueno, la libertad y las condiciones de detención de estas personas? Nosotros, la verdad que cuando decidimos adherir al planteamiento de la acción de inconstitucionalidad, lo hacemos porque tenemos la esperanza y la fe de que la justicia va a hacer justicia.
Así que desde eso es lo que nos moviliza, ¿no? Claro. Rodolfo, desde la Pastoral Social, ¿qué es lo que están viendo? Recién el obispo Fernández en esa entrevista decía que toda esta situación produjo un dolor, produjo un desgarramiento de la propia sociedad que va a tardar tiempo en sanar. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que están viendo desde la Pastoral Social? Bueno, aclaro, yo soy el coordinador nacional de la Pastoral Aborigen. Sí. Somos un equipo nacional que hace más de 40 años, 43 años vamos a cumplir ahora en este año, que acompaña a la lucha de los pueblos indígenas en la reivindicación de sus derechos. Hemos participado acompañando al lado de las comunidades en aquella reforma de la Constitución del año 94, donde se hizo carne esos derechos, ¿no? en nuestra ley madre, que es la Constitución Nacional de la República Argentina. Con respecto a lo que está pasando en Jujuy, la verdad es que es un tema muy delicado. La semana pasada estuve allá. Yo coordino a nivel nacional en DEPA y vivo en Misiones. Pero bueno, viajé y tuvimos reunión con los obispos de la zona, con los dos obispos, con Monseñor Fernández, que es el que recién vi que pasó ahí la nota, con el obispo Félix, que es de la prelatura de Humahuaca, sí. Y también estuvo el presidente de la Comisión de Pastoral Aborigen, que es Monseñor Escocina, de la diócesis de Orán, integrante de los equipos de Humahuaca y diócesis de Jujuy, y varios integrantes también de ENDEPA Nacional, ¿no? Entre ellos estaba yo. Y hemos también con abogados que nos asesoran, porque tenemos una asesoría legal, escuchando a las comunidades, viendo la verdad que mucho dolor en los que nos contaban, hace tiempo que están resistiendo en las rutas, tratando de que lo que piden ellos es que se vuelva atrás con la reforma de la Constitución, porque lamentablemente se han vulnerado totalmente los derechos de los pueblos, especialmente en el amparo que tienen los pueblos en el convenio 169 de la OIT, al cual Argentina adhirió y tiene un carácter de ley constitucional en Argentina, ¿no? Ahora, Rodolfo, ¿qué va a decir el gobernador Morales? Que lo que sostiene es que todo lo que pasa en Jujuy se organiza de afuera, tiene por intención derrocar efectivamente al gobierno de Jujuy, cuando la pastoral aborigen, que representa un sector o obra en función de la Iglesia Católica, se manifiesta de la manera en que lo están haciendo ustedes. No, yo lo único que puedo decir es que yo estuve allá, estuve con la gente y no sentí eso, digamos. Así que eso es lo que nos moviliza a nosotros a acompañar que los pueblos indígenas sean escuchados y que también es una lucha de años, no solo ahora en este caso, hay muchos casos que podemos traer acá que los pueblos indígenas donde los pueblos indígenas no son escuchados en distintos lugares del país, o sea. Venimos de estos últimos años de que los mapuches no son argentinos. En Mendoza salió una ley también donde dicen que los mapuches no son argentinos, o mejor dicho, que no son habitantes de Mendoza. Es decir, los pueblos indígenas en todo, desde 1492, han sido muy invisibilizados, ¿no? Uh-huh. Pero gracias a su lucha y al acompañamiento, se logró que en la reforma del 94, como decía, se incorporen sus derechos. Sus derechos están vigentes, muy plenos en nuestro país y hay que respetarlos y cumplirlos. Uh-huh. Y eso es lo que ningún Estado, lamentablemente, ni en las provincias ni a nivel nacional se cumplen. Tenemos una ley de 26.160 que es el amparo de sus territorios y está dependiendo de un decreto del presidente, es decir, ahora va a ir elecciones, no sabemos qué va a pasar y si esa ley se cae, hay muchísimas comunidades que pueden pueden ser desalojadas de sus territorios. Claro. Rodolfo. Esto creo que tenemos que tomar conciencia, digo, todo el país, toda la población, por favor, que los pueblos indígenas son preexistentes a los estados y tienen todo el derecho sobre estos territorios. Rodolfo, te agradecemos mucho por tu tiempo. Por favor, a ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Bien. Néstor.
Bueno, básicamente lo que está ocurriendo por estas horas es que hay toda una movida en torno a lo que está pasando en Jujuy que no se ha terminado. Ha tomado cartas en el asunto Amnistía Internacional a partir de una convocatoria para que más de 160 países envíen misivas al gobierno de Jujuy pidiendo el cese de la represión. Hay toda una movida en torno a esta historia que, más allá de la invisibilización que hay en la capital federal, demuestra que la situación en Jujuy sigue en estado de alta tensión. Vamos a seguirlo, por supuesto, porque es agenda de desiguales. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Una información que acaba de conocerse, un fallo de la Corte Suprema votó a favor de la aplicación del 2x1 por delitos de lesa humanidad. ¡Quiero y queremos justicia! El 10 de mayo de 2017 la sociedad se movilizó espontáneamente para impedir la aplicación del 2x1 que había decretado la Corte Suprema. Querían a los represores en libertad. En la Argentina, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No tuvieron la honestidad de decir, no, mire, lo repensé y realmente cambié de criterio. Lo cual es honesto. No dijeron eso, sino que invocaron una supuesta ley interpretativa. 40 años de democracia con Marcelo Figueras. Miércoles, 22:30. Televisión Pública. Desde el PSOE queremos resaltar los logros del gobierno de Pedro Sánchez. Hemos derogado la ley de voto rogado e impulsado la ley que otorga la nacionalidad a nietos de españoles y españolas. Participa por correo hasta el 18 de julio y en urna del 15 al 20 de julio. Vota PSOE. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque cuando una aerolínea es argentina, hay un Tano probando el cordero al asador en el Calafate. Y ese pequeño emprendedor del sur puede soñar con exportar en nuestro nuevo carguero. Hay más frecuencias, más turismo, más desarrollo. Por eso podés sentir orgullo de tener una aerolínea de bandera. Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más Argentina. La vivienda está primero. Contra la carestía de los alquileres, aumento general de salarios y jubilaciones. Valentina Vigleca, jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lista 92, política obrera. Llamamos tu atención. Conquistamos nuevos espacios, los estadios más grandes del mundo y los titulares. Otros podrían parar ahí, pero nosotras no. Junto a Rexona y FIFA, vamos a inspirar a más chicas a jugar al fútbol. Recién estamos calentando. Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Para defender la educación pública, levantá la izquierda. Votá a un maestro que la pelea todos los días. En Ciudad de Buenos Aires, Jorge Adaro, jefe de gobierno. Patricio del Corro, diputado nacional. Frente de Izquierda, lista 804. Nuestros choclos no te pueden dar lo mismo, porque trabajamos desarrollando buenas prácticas agrícolas, procurando la conservación del suelo y con el fin de entregarte el mejor producto y sin conservantes. Utilizamos variedades seleccionadas de choclo que nos permiten mantener su frescura del campo a tu mesa. En Arcor seleccionamos cuidadosamente cada producto para vos y tu familia, porque para Arcor no da lo mismo. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía. Traicionamos nuestra historia si nos resignamos a la injusticia. Juan Grabois, Paula Medina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, lista 134B, Justicia Soberana, Unión por la Patria. Cuando un cliente llega a un local, arranca la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas, que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, QR y te permite ofrecer promociones y cuotas.
GetNet. Cobra sin vueltas. Seguimos en Desiguales y hace unos días hablábamos del caso de Lucas González, ¿no? Sí. Con una condena ejemplar para policías de la policía de la ciudad en claramente un crimen cometido desde el Estado. El caso Franco Casco, Néstor, es todo lo contrario. Es un emblema de los casos de gatillo fácil, en este caso en la ciudad de Rosario. Franco Casco desapareció en 2014 y apareció muerto. ¿Querés conocer la historia de Franco Casco que se desarrolló y concluyó hoy de la peor manera posible? Mirá. Él viajó el 29 de septiembre del 2014 a Rosario a visitar a una tía. El 6 tenía que volver. Mi mamá lo estaba esperando acá en Buenos Aires. Lo estaba esperando porque tenía que llegar en tren. Pero no sé qué problema hubo con los boletos, que al final iba a viajar en colectivo, en micro. Y Franco nunca llegó. Viaja mi mamá. Del micro fue a la comisaría séptima. Y ahí le dijeron que él estuvo ahí. Estuvo detenido, pero que lo largaron ese mismo día. Y mi mamá pidió el libro de acta con la firma de Franco y le mostraron, pero ella decía que esa firma no puede ser, que esa no era la firma del hijo. Estaba en una marcha donde le avisaron que habían encontrado un cuerpo. Fue a la morgue y ahí fue que mi mamá tuvo que reconocer al hijo. Lo conoció por un tatuaje que decía el nombre del hijo en el brazo. Estaba atado con una soga. Hay 19 policías que están acusados e imputados, hasta el momento, no condenados, por desaparición forzada de personas, un delito que es imprescriptible, por tortura y por muerte. Hay testimonios y hay evidencia que indican esto. Lo que no podemos entender todavía, como en la comisaría séptima, siguen trabajando. Toda la comisaría estuvo involucrada en el caso de mi hermano y no es justo. Lo único que pedimos es que se haga justicia para nosotros, para él, para mi vieja, que se le fue la vida en esto. Tremendo, ¿Qué pasó? Tremendo. ¿Y qué pasó en el juicio? Los 19 policías que estaban acusados, 14 de ellos, el fiscal Fernando Arrigo había pedido la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado, torturas, desaparición forzada de personas. Para los 19, hoy el tribunal dictó la absolución. Hay una anécdota que ahora se comprende en contexto. El veredicto debió haberse conocido el jueves de la semana pasada. El tribunal le pidió a la policía de la provincia de Santa Fe que le garantizara la seguridad en torno al edificio donde se desarrolló el juicio oral y público por casi 2 años. ¿Por qué le pidieron que hubiera garantía de seguridad? Bueno, lo concreto es que la policía le dijo: mirá, estamos con las PASO del domingo, no te podemos garantizar. Y entonces ocurrió un hecho inédito. Suspendieron la lectura del veredicto y habilitaron la feria judicial, ese periodo del invierno donde no trabaja ningún juez, solamente para leer el veredicto. Ahora se entiende, había 19 absoluciones. La historia de Franco tiene que ver con un joven de 19 años, muy humilde, que trabajaba como pintor y como ayudante de albañil de su padre, que viajó a ver una tía. Cuando estaba volviendo, lo llevaron a la comisaría séptima. Hubo más de 200 testimonios que cuentan que fue alojado en un calabozo especial llamado La Jaulita. Los alojados en otros calabozos escucharon los gritos de lo que suponían que eran torturas. Bueno, hoy un tribunal oral federal sostuvo que Franco Casco no lo mató nadie. Su cuerpo apareció 24 días después flotando en el Río de la Plata. La autopsia determinó que lo arrojaron sin vida y que además la fecha de la muerte era compatible con el día de su desaparición, el día que estaba registrado su ingreso en la comisaría séptima de Rosario. ¿Cómo absuelven a todos, Néstor? ¿Bajo qué argumento? No lo dieron todavía. No, los argumentos se van a dar a conocer en el mes de septiembre. Como es un juicio largo, se van a dar a conocer en septiembre. Todos estamos esperando a ver qué es lo que vio el tribunal, que en un fallo dividido decidió que ninguno de los policías que estuvieron en contacto con él tuvieron alguna responsabilidad, insisto.
desaparición, torturas y muerte de Franco Casco. A ver, para aclarar esto, fallo dividido quiere decir que algunos integrantes... Hay dos jueces que votaron a favor de la absolución de todos y uno que votó diferente. Por eso, pero quiero decir que en función de la evidencia, algunos interpretaron la evidencia como que corroboraba la responsabilidad policial y otros dos dijeron, no, esto mismo lo vemos de otra manera. Es conjetural porque como no conocemos los fundamentos, no sabemos esa disidencia en qué disintió, de manera tal que lo que hubo es un fallo absolutorio. Hay por delante una etapa de apelación ante la Cámara Federal de Casación, pero de esto se volverá a hablar probablemente dentro de 2 o 3 años. Y pasaron 9 años. Tal cual, desde 2014, en octubre de 2014. Vos decís, para hasta que llegue a la Cámara, 4 años más o menos, 9 años desde que lo mataron, desaparecieron, torturaron, como vos mencionás. Lo que pienso es, qué distinto cuando la justicia tiene encima la lupa de los medios de comunicación a nivel nacional y de determinados abogados. Bueno, es relativo, porque aquí también estaba la lupa. De hecho, este es un caso emblemático de gatillo fácil en Rosario y había gran parte de la prensa y la Secretaría de Derechos Humanos, que además había sido querellante, vigilando qué es lo que pasaba aquí. Pese a eso, hoy todos fueron declarados inocentes. Gracias por traer este tema, Néstor, la verdad, porque yo ayer me lo encontré en redes sociales y no lo había escuchado, insisto, en medios nacionales de comunicación al menos, por ahí en los de Rosario sí, Santa Fe sí, pero qué injusto cuando las víctimas son pobres. Qué diferente la justicia, de verdad creo esto. Básicamente la falta de respuesta a los padres que no saben qué pasó con Exacto. Cerramos Desiguales por hoy. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche, Luli. Sí. Dale, chau.